tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Universidad Abierta. Un gusto encontrarnos con ustedes, como siempre, como cada semana. Me acompaña Flor Medina. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, Fran, muchas gracias. Y la verdad que muy contenta como siempre, porque como estamos acostumbrados, tenemos un programa lleno de contenido, así que comencemos ya. Contame qué tenemos el día de hoy. Bueno, te cuento que para el programa de hoy vamos a estar hablando en la primera parte sobre el tipo ideal de mujer, establecido por claramente las publicidades, y de qué manera estos estereotipos afectan a nuestra sociedad. Un tema muy importante, Fran, porque normalmente convivimos en un sistema en el que son excluidas aquellas personas que no se ajustan a estos estereotipos que mencionabas, y muchas veces estas personas también tienen que acudir a ciertos lugares donde personalizan su ropa para satisfacer su necesidad. Así es. Para entender un poco mejor este tipo de problemáticas, los invitamos a ver la primera parte del informe A mi medida. Hay marcas muy reconocidas y muy importantes y muy caras que, por ejemplo, sostienen que ellos van a vestir solamente a mujeres de hasta 50 kilos. Una mujer con un talle más de 48 no podía satisfacerse en cuanto a vestimenta. El mercado apunta a ese cuerpo que es el cuerpo que ha sido construido. Y la frustración de no encontrar su talle y de estar fuera del sistema es realmente caótica a nivel emocional. Las sociedades hacen estereotipos, porque es esa percepción fijada donde todos podemos reconocer algo que nos da cierta liviandad, ¿sí? Porque a contrapelo del estereotipo está la identidad, que es un proceso de construcción y de aceptación, ¿sí? Que muchas veces puede ser tortuoso. Entonces, sí tenemos imágenes fijadas que nos permiten sobrellevar. Entonces, el problema no es en sí el estereotipo, el problema es no reconocer que se trata de un estereotipo. El problema es que el consumidor no reclama. Acá ese es el mayor problema que nosotros tenemos. El consumidor no va a donde tiene que ir. El consumidor no va a derecho del consumidor. No va a reclamar en los organismos que tiene que ir. Yo creo que es por un estigmatismo social. Yo sinceramente siento porque este es el proceso. Voy a comprar ropa, no encuentro de mi talle. No entro en ninguna remera y las remeras que encuentro son colores neutros, marrones y grises, ropa de señora grande y no encontré. Vuelvo. Soy yo la que estoy mal. Soy yo la que tengo que dejar de comer, soy yo la que me tengo que achicar. ¿Por qué? Porque soy yo. El problema del consumidor es que se empieza a echar la culpa. Bueno, el estereotipo de belleza actual está asociado con la juventud, las imágenes estilizadas, longilíneas, también con la incorporación de las nuevas tecnologías, con la posibilidad de manipulación del cuerpo, es decir, también forma parte del ser bello en determinados contextos sociales, la posibilidad de dar cuenta de la manipulación del cuerpo, sea quirúrgicamente o por, digamos, cuestiones virtuales, ¿no? O sea, uso de la imagen, manipulación de la imagen. Y en realidad los cuerpos más afectados, digamos, yo pensaría más en subjetividades afectadas, son las adolescentes, para mí, las mujeres jóvenes. Hay estudios psicológicos que muestran que las jóvenes, un grupo determinado de mujeres, ¿no?, de adolescentes, podían reconocer que una novela era ficción. Podían reconocer que una serie era ficción, podían reconocer que un video musical era ficción, pero no podían reconocer que una publicidad era ficción. ¿Qué pasa? Yo voy a una casa y soy XL, y después voy a otra casa y soy triple XL. Entonces, mi autoestima también, más que todo el de la mujer, por eso siempre nos situamos en las mujeres, se construye a través de
el no encontrar o el aumentar de tallas cada vez que yo voy en busca de ropa en realidad. Entonces, más allá de vestirse, que es el objetivo principal de buscar talles, creo que es la construcción de la seguridad y la confianza. Lamentablemente no nos aceptamos diferentes. Es muy raro eso, pero no nos aceptamos diferentes todavía. Creemos que todos hay que encajarnos adentro de un molde. Yo mido 1,90, ¿no? Y no hay forma de que yo tenga talla 38. Nunca lo fui, no tengo memoria de haberlo sido. Entonces mi sociedad me dice, tenés que ser así, tenés que tener tanto, tenés que pesar. Y es como vivir siempre rodeada de mandatos sociales, constantemente. Lo que pasa es que la publicidad va al estereotipo, va al lenguaje común, va a lo que podemos entender. La cuestión es confundir que el deseo que me provoca es un deseo despojado del mundo externo o creer que eso es cierto. Digamos, cuando yo entiendo que un desfile de moda es un show, en ese límite entre ficción y realidad por parte de los sujetos es donde se genera la vulnerabilidad de la subjetividad, porque quedas a expensas de construir una subjetividad basado en puramente el mercado. Distinto a si yo conozco cómo se maneja. Yo no creo que nosotros seamos los que tenemos que pensar que el desfile es una ficción. No, yo me quiero ver en la pasarela, yo quiero poder ponerme lo que yo veo arriba de ese escenario. ¿Por qué no? ¿Para qué no visualizás? Si yo voy a ver eso, yo quiero al menos poder creer que esa remera viene también en mi talle. Me parece que todos deseamos ver cómo un sistema te incluye en desfile, en publicidad, en el área que sea, pero todos necesitamos sentirnos incluidos en una sociedad. En nuestro segmento Ciudad Abierta salimos como siempre a la calle a preguntarle a la gente esta vez qué problemas tiene a la hora de conseguir ropa. Problemas que yo encuentro a la hora de salir a comprar ropa. El pantalón me queda muy largo porque soy petiza. Los vestidores siempre son pequeños, tengo que hacerlo rápido. Sobre ley de talles, nada. Ninguno, pero tengo amigas que se les dificulta mucho comprar porque no encuentran talles. Ponen cada vez justamente talles más chicos y como si fueran talles grandes y que por ahí eso genera, yo creo, un problema social muy grande con el tema de que existe hoy por hoy de la anorexia, de la bulimia, de lo que se vende, de la imagen que se vende, así que yo creo que eso específicamente es lo más complicado y lo más difícil de superar. Y ahora te invitamos a vos a que participes y nos cuentes, ¿tenés problemas a la hora de conseguir ropa? ¿De qué tipo? Podés participar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nosotros vamos a ir un pequeño corte y enseguida volvemos con nuestro informe sobre la ley de talles. Segundo bloque de Universidad Abierta y seguimos hablando sobre la ley de talles. Así es. ¿Sabías, por ejemplo, que respecto a este tema hay muy pocas denuncias en defensa del consumidor? Ese es un dato muy importante a tener en cuenta y preguntarnos por qué será. ¿Será porque existe una ley que no está reglamentada? ¿O será porque la dificultad de conseguir ropa lleva a los consumidores a naturalizar estos estereotipos y creer que realmente son ellos los que tienen que cambiar? Todas estas preguntas y muchas más en la segunda parte de nuestro informe A Mi Medida. Nosotros presentamos el proyecto en la legislatura, en aquel momento era legisladora de Unión por Córdoba, del bloque Unión por Córdoba. Lo presentamos en el 2011, fue un proyecto elaborado por técnicos, con pericia en la cuestión que tenía que ver con la indumentaria textil. Luego se sumaron los consumidores que se veían afectados al momento de tener que adquirir indumentaria, veían que no podían acceder
a una cuestión tan esencial como la vestimenta y empezaron a organizarse. Y empezamos a hacer comisiones para diferentes puntos de vista y empezamos a trabajar más con encuestas por Facebook y demás que hacemos con otras mujeres. Y ahí quedamos en el tema, llevamos esto hasta la última instancia que se pudo, como Nadia como legisladora lo llevó hasta que se aprobara la ley de talles. A los fines de que en todo el territorio provincial se produzca, se fabrique y se comercialice indumentaria para todos los sexos y en todos los talles, y que dichos talles coincidan con las medidas antropométricas de las normas IRAM. Sí, se hizo, así que fue una gran sumatoria de fuerzas de todos los sistemas que se pueden imaginar para que esta ley tuviera el puerto que tuvo, que es ley a partir de octubre. Y se aprobó, fue un día para nosotros realmente glorioso, porque era el poder legislativo aprobaba la ley. Ahora tenía que pasar al poder ejecutivo para reglamentarla. Ahora entra el Poder Ejecutivo, que es la implementación, así que estamos trabajando con la Cámara de Industria, vamos juntando semanas a semanas para armar lo que va a ser la implementación de la ley, que yo considero que es la parte más importante de todas, porque es cómo se va a establecer y cómo todas las marcas, comercios y todos los demás van a tener que adecuarse a esta reglamentación. Y acá ya se empieza a ver la línea de talles, cómo se van a hacer esas líneas de talle, que es lo principal para que todo el mundo pueda saber, porque al final no sabemos de cuál es línea. La ley establece que todos tienen que estar dentro de esa línea biométrica. Bueno, lo que vamos a hacer es armar cuál va a ser la medida de la mujer cordobesa. Esto se hace a través del INTI con un escáner que se va a hacer una medición en toda la provincia. Se van a tomar muestras estadísticas que se seleccionan diversos tipos de mujeres en todas las localidades para que toda la provincia esté incluida. Se va a hacer ese escáner con el escáner del INTI. Eso va a alargar la muestra de la población y en base a la muestra de la población se van a sacar las medidas para la tabla. Ese es el problema que busca solucionar la ley de talles sobre todo. Que el talle que vos busques sea tu talle. Que vos no sepas cuánto medís en un talle es el problema, ¿no? Muchas adolescentes, muchas madres que en ese momento se acercaban a las organizaciones de consumidores manifestando que sus hijas se quedaban llorando con 13, 14 años porque no se animaban a ir a comprar en un local de alguna galería un pantalón por sentirse humilladas, discriminadas, ¿no? Hay muchas oposiciones con respecto a este tema. Hay una industria que se para decir no queremos que se apruebe esta ley. Entonces también hay que consensuar ahí y hay que dejar de pensar tanto en los empresarios y pensar en la sociedad. Entonces hay toda una imposición publicitaria y marketinera que muestra un modelo de mujer en relación a un tipo de marca. Y bueno, y eso claramente afecta un derecho tan importante como es el acceso a la vestimenta y también a la salud de las personas. Es importante saber que el consumidor va a tener el derecho tácitamente, o sea, hay una ley que te dice que podés exigir tal y tal cosa. Eso es como que existe, es re importante porque me ayuda a yo tener más derechos para ir a reclamar. En ellos está el poder, en las nuevas generaciones, en entender que los cambios tienen que nacer de todo el circuito, de lo contrario no sirve. La nena tiene que saber que tiene derechos, la nena tiene que ir y saber que tiene derechos, la marca lo tiene que entender, la industria tiene que apoyar, es una cadena. En lo personal, yo trabajo mucho por el empoderamiento de la mujer para nosotros es una causa, para algunos será una ley, para otros será una implementación, para nosotros es una causa, ya defendemos la mujer, nosotros consideramos bella a la mujer en cualquier cuerpo que esté. Debemos hacer más movidas, reclamar más y hacernos escuchar el pedido que tenemos, los que deseamos una ley de talles para todos los talles. Lo importante es que no se duerma la causa, ni a nivel legislativo, ni a nivel del poder del gobierno, ni a nivel del consumidor. O sea, en ningún punto se tiene que dormir para que podamos seguir avanzando. No se mis años de bien
necesario saber y entender de que los diseños de ropa están prefijados a ciertos estereotipos que no siempre reflejan la población de una sociedad. Para que esto no ocurra, existe una ley que garantiza el derecho de que existan medidas para todos. Ahora bien, si esta ley no se cumple, es muy importante que denunciemos para que no haya exclusión. Así es, entre todos podemos aportar para tener una sociedad más inclusiva con leyes como esta. Si querés volver a ver este informe o alguno de los que ya hemos emitido en nuestro programa, te recordamos que podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube. Nos pueden encontrar como Universidad Abierta. Exactamente, Fran, no se lo pierdan. Y ahora sí nos vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque vemos la entrevista abierta del día. Ya volvemos. Tercer y último bloque en Universidad Abierta y es momento de presentarles la entrevista abierta del día. Como sabrán, en este segmento durante este año nos hemos interesado por conocer diferentes historias de nuestra ciudad de Córdoba y en este caso llegamos a barrio Villa El Libertador para hablar con Lucho Pieri, quien trabaja como repartidor de diarios hace muchos años y es una de las personas que mejor conoce el barrio. Exactamente, Lucho es militante desde muy joven y también es un referente de la lucha por la educación. Armó distintos espacios que funcionaron como centros de contención para aquellas personas que eran rechazadas de centros educativos y que veían la necesidad de seguir sus estudios luego del secundario. Así es. Lucho nos cuenta que ante esta situación había que hacer algo. Había que luchar por una educación superior. Por personas como él, que continuaron con su lucha, algo que parecía un sueño, hoy por hoy es una realidad. Lo compartimos con ustedes. Este es un barrio que se hizo en base a gauchadas. Era la loza, el cimiento del amigo, eran compromisos sociales. La excusa del asado al final era la excusa, pero había que estar porque fulano necesita de la casa para vivir. Lucho, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y recibirnos acá en Villa Libertador y en este espacio. Bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto sos vecino de acá de Villa Libertador? Desde julio de 1973, después del regreso del general Perón al país. Volvimos de Ezeiza, de aquella jornada complicada, y ya me quedé a vivir acá. ¿Por alguna razón? ¿O algo te atrajo del barrio? ¿O cuál era tu relación o es tu relación? Digamos que yo venía participando de grupos cristianos. Yo me formé en una familia muy católica. Digamos que antes de decir papá y mamá sabíamos rezar el rosario en latín. O sea, bien católica era mi gente. Y eso me formó muy fuerte porque la militancia de mi viejo era así, era full con la iglesia. Y me llegó muy fuerte la idea de la opción preferencial por los pobres, de manera tal que muy pronto empecé a callejear, porque eso es lo único que hacía realmente adolescente en la secundaria. Visitaba gente que conocía en distintos barrios, en distintas villas, y vine a parar a Villa El Libertador, donde vivían unos amigos míos de hace mucho tiempo. Pero ahí inicia tu militancia también política de alguna manera. Claro, porque digamos que de la formación católica, yo más o menos madura la opción preferencial por los pobres y madura una opción política, o sea, no descreo de entrada de todo lo que es caritativo, desde chico descreo de eso, ¿no? O sea, me parece que la cosa era realmente un compromiso y encuentro en el peronismo esa cuestión. Y una experiencia de esa naturaleza, bueno, a mí me sensibilizó, me enamoró. Y dentro de eso, muy pronto me encontré militando en Montonero, en el peronismo montonero. Me enamoré también de Eva, entonces nos terminamos casando al año siguiente. Y en 1975, en agosto, nos llevaron presos. O sea, me duró poco, digamos, la primera parte de la militancia. Yo estuve 7 años y medio, ella estuvo casi 8 años en cárcel. Salimos en el 82, 83, fin del 82. Ella 7 años como detenido. Sí, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Eso quizá por ahí te marca como un antes y un después en tu vida.
el estar quizás 7 años detenido, pero ¿cómo fue para vos todo ese trayecto? Digamos, la estadía no es para conversarla porque se presta mucho para el morbo, ¿no? Sí. Yo siempre tomo como experiencia lo que fueron los primeros juicios a las juntas militares. Generaron una reacción de rechazo en la población porque los diarios, yo siempre digo, chorreaban sangre. Entonces eso, claro, ¿a quién le gusta hablar de esas cosas en esos términos? Y el trabajo que hacen los organismos de derechos humanos después es lo que permite retomar la conciencia de lo que había pasado en los términos que hay que retomar, conocer la verdad, la memoria y la justicia, pero sin entrar en la morbosidad, sin entrar en detalle. A mí el tema de estar en la cárcel me pareció durísimo, pero creo que la cuestión de las convicciones te ayuda, la cuestión del acompañamiento de otro montón de gente que estábamos juntos. Y que de alguna manera todos piensan igual. En nuestro caso salir fue duro porque realmente los cambios que se habían producido en la sociedad eran, claro, para el que vive permanentemente y todos los días, no los nota. Yo los veía con mi familia, con mis hermanos, que decían, no, sí, está todo bien, qué sé yo, ¿viste? Incluso con algunos vecinos que nos reencontramos, decían, no, nosotros lo pasamos bien, qué sé yo. En la misma charla, a los 10 minutos, te terminaban contando las noches que habían dormido sentados, porque estaban las tropas en la calle. Entonces vos decías, ¿de qué manera se bloquea lo que ha sido traumático, ¿no? Entonces, los cambios más brutales que se notan es el avance del individualismo en la gente. Lo que decía, las juntadas, el juntarse, no sé, para construir la casa de algún vecino o para distraerse, no sé, los bailes que decías, los encuentros. Quizá también te llevó a vivir muchísimas anécdotas con los vecinos. En lo que hace a lo anecdótico de la vida común, sí, cualquier cantidad de veces. Yo debuté como albañil en una loza que no tenía ni idea de lo que era hacer una loza. Entonces agarraba, primero me quise meter en la cancha la cancha es la montaña de mezcla que se hace. Me quise meter en pata y me agarró un viejo, dice, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Le va a quemar los pies? Bueno, está bien. Y después agarré el balde para alcanzárselo al tipo y lo quería agarrar así. Y claro, no llega. Vino un viejito que era la mitad de lo que soy yo ahora, o sea, flaquísimo. Con un dedo lo tiró al balde arriba y yo con una vergüenza bárbara. Ahí me enseñó cómo era tirar el balde, ¿viste? O sea, ahí aprendí, ese fue mi debut de albañil. Por supuesto, igual al otro día tenía las manos todas una sola ampolla. ¿Qué sabía yo? Bueno, ahí estaba aprendiendo. Por ahí entre los oficios, decía. Ahora, también en un momento de tu historia también fuiste parte de la creación de las tecnicaturas dentro de Villa Libertador. ¿Cómo fue ese proceso? Pero principalmente en ese momento, ¿cuáles eran las necesidades que tenía el barrio? ¿O por qué surge? En realidad es un camino muy largo, porque cuando, a ver, tomemos como base la llegada de la democracia en 1983, en toda la zona sur había 5 escuelas primarias y 2 secundarias. Específicamente en Villa El Libertador, donde estamos nosotros, había 3 escuelas primarias y ninguna secundaria. Y lo primero que yo aprendí cuando volvimos de la cárcel, esto fue uno de los cambios que más me chocaron, es que cuando yo dejé de estudiar ya estaba trabajando, con aporte jubilatorio, salario, aguinaldo, vacaciones, todos los chiches de un trabajo en blanco, y era joven. Me tocó el servicio militar, que en ese tiempo era obligatorio, me guardaron el trabajo hasta que volviera. O sea, ¿me entendés las condiciones? Entonces, casi como que en mi caso era una opción poder dejar de estudiar. En muchos otros casos nunca fue una opción. O sea, yo eso lo tuve claro siempre, pero bueno, me aprovechaba de mi situación. Claro. Pero cuando salimos de la cárcel, empezaban a notarse los primeros grupos de chicos en las esquinas. Chicos que iban quedando fuera de la escuela, sin escuela. Y yo ahí me di la diferencia. La diferencia en que yo ya tenía una cosa encarrilada y los pibes no la iban a tener. Y no solo no la iban a tener, sino que el efecto en lo económico de los militares es que ya se afectaba el mercado laboral. Entonces
pibe que no tenía algún estudio ya rebotaba en todos lados, y si rebotaba en todos lados terminaba en la esquina. Por ahí, ¿qué crees que aprendiste vos personalmente de toda esta lucha que tuviste? Quizá también desde tu militancia de antes, pero de esta lucha por la educación que lograron con los vecinos, ¿qué crees que aprendiste? Se ratificó lo que dijo Evita: solo el pueblo salva al pueblo. O sea, acá no hay posibilidad de ninguna cosa positiva por la voluntad o la visión estratégica de nadie, sino que el protagonismo de la gente es el que va definiendo los rumbos de la situación. Entonces, cuando habíamos avanzado ya interesantemente, habíamos conseguido escuelas primarias y secundarias, evaluábamos que seguía existiendo una discriminación muy marcada en las escuelas. Entonces, vamos definiendo la necesidad de conformar un espacio de reflexión y elaboración de políticas educativas sobre la base de lo que veíamos, la discriminación, la expulsión de los jóvenes de los distintos espacios educativos. Y de esa reflexión van surgiendo nuevas propuestas, ¿no? En un relevamiento que se hace en los sextos años de los secundarios, surge un dato muy llamativo: el 80% de los muchachos quiere seguir estudiando, pero lo expresan como un sentimiento de lejos, así como un sueño inalcanzable. Entonces, bueno, hay que ponerse a trabajar por la educación superior. Y a todo esto, con el tema de seguir luchando por la educación acá en Villa Libertador, ¿cuál es la situación hoy día de las tecnicaturas? Sí, existen muchos problemas. En primer lugar, nosotros estamos funcionando con las carreras de nivel superior, porque además de la tecnicatura en informática surgió enfermería, y el año pasado empezó el profesorado en lengua y literatura, ¿no? Y todas funcionan en escuelas primarias, lo cual cierra la posibilidad de otras opciones en otros horarios. Pero a esto se le suma que en el último tiempo se ha registrado como un replanteo en las políticas educativas. Mi opinión personal es que es un replanteo que viene de nación, de la nueva situación política nacional, porque tiene toda la cara del ajuste que se está realizando en todos lados. Entonces, esta dificultad es muy fuerte porque nos afecta. Nosotros, digamos, sobre todo los que somos más viejos, veníamos muy embalados, muy entusiasmados, porque lo que hacíamos era una cuestión muy creativa. Estábamos discutiendo permanentemente políticas de inclusión, educación con mirada comunitaria. De todo lo que me has contado, has recorrido muchísimo, tenés mucha historia dentro de Villa Libertador, tanto de manera individual como de manera conjunta con los vecinos. ¿Cómo definirías vos, en una o varias palabras, a Villa Libertador? Es una ciudad que pasó de ser lo que sería un pueblo tranquilo del interior a una ciudad enquilombada con un ruido bárbaro. Digamos, es una parte que uno la añora, porque ese clima de pueblo tranquilo era muy lindo, la verdad. Sí tiene vida propia en cuanto a la expresión, con altibajo, ¿no? Tampoco. Por ahí hay muchos lugares en donde se tiene una idea idealizada de lo que es Villa Libertador. Villa Libertador tiene vida propia y tiene fuerza. De hecho, hay mucha gente que le teme a Villa Libertador por respeto, no porque tenga miedo que le vayan a chorear, que te dicen todos que son todos choros. No es esa la razón. Es una cuestión de respeto, porque saben que cuando la villa se planta, se planta. Eso es así. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y así se nos fue un nuevo programa de Universidad Abierta. Nos vamos despidiendo, pero no nos vamos sin antes, como siempre, decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram también, y en nuestro canal de YouTube. Así es, también vamos a invitar a los que están del otro lado a que escuchen nuestro programa de radio. Estamos en Radio Revés 88.7 los días miércoles a partir de las 15 horas. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Flor, por acompañarme. Gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Universidad Abierta.